Bueno, y vamos a hablar ahora con Carlos Germano, él es analista político, un panorama por la página justamente política, los títulos más recientes y también con los datos que algunas encuestadoras que focalizan su trabajo en provincia de Buenos Aires y que están analizando la imagen del presidente Javier Milei, estarían hablando de una pequeña caída en su imagen positiva. Hasta el momento lo que se estaba sosteniendo era una tendencia de superior a un 50%, ¿no? Ahora ese número habría roto esa brecha y sin duda va a ser un desafío para toda la gestión, ¿no? También y la implementación de las nuevas reformas. Carlos, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué decís? Bien, gracias. Bueno, ¿cómo ves? ¿Cómo llega Javier Milei al inicio de este segundo semestre, no? Vemos una suerte de interna. Muchos analistas dicen, esta etapa es de implementación, es lo que está esperando ver, no solo la opinión pública, sino también los actores económicos. A ver, yo creo que el gobierno de Javier Milei todavía sigue gozando de buen consenso Ujú. con sectores importantes de la sociedad argentina, a pesar de, te diría, uno de los ajustes más feroces que está pasando eh, grandes sectores de la sociedad. Y creo también que es un gobierno que indudablemente está creciendo y armándose a medida que va funcionando, donde empiezan a verse diferencias importantes. Yo te lo resumiría, la dama busca un lugar, y estoy hablando de Victoria Villarruel. Una Victoria Villarruel que había quedado al margen en el armado territorial llevado a cabo por Karina Milei y los hermanos, los primos Menem, que son los grandes armadores hoy de la libertad avanza en todo el escenario político argentino, una vicepresidenta de la República que había sido dejada de lado en la noche gélida de Tucumán del 9 de julio y que tuvo un protagonismo muy activo en el desfile de ese mismo día 9 de Carlos, julio. ¿fue dejada de lado o ella no quiso ir? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿No la Yo creo invitaron? que yo te lo leo políticamente, no conozco las intimidades. Lo Ok. que estoy viendo es que la postura de Karina Milei como estratega en el armado de la libertad avanza en todo el país, Rocío, es, digamos, no dejarla totalmente al margen. Creo que se vio claramente en el Senado de la Nación que el jefe de gabinete de Francos digamos, la incorporó a las negociaciones. Ella estaba fuera de todo tipo de negociación para obtener la ley bases y la ley fiscal por el Senado de la Nación. Ella tuvo en ese momento, por pedido del jefe de gabinete, una activa participación. Digamos, no participa de la mesa chica del poder, no participa de decisiones importantes, por eso digo que se empieza a generar y está buscando su lugar porque sabe perfectamente que en este armado ella no tiene ningún tipo de rol político y lo que está demostrando con actitudes muy fuertes, te diría, ese minuto y medio, un poco más de un minuto y medio, la noche del 36 a 36 en el Senado de la Nación, donde se empató para el tratamiento en general de la ley bases y la ley fiscal, con un discurso muy, muy clarito, muy concreto, te diría un discurso peronista, y lo hizo ayer con un tuit también muy fuerte, pegando y entrando, te diría, a los sectores medios y medios bajos de la sociedad argentina. Muy planificado, muy política, y me parece que está buscando un lugar. Yo te diría, Karina, Rocío, perdón, empecemos a mirar esas diferencias políticas importantes entre Karina Milei, la estratega fundamental hoy del gobierno nacional, y la pista política que está pidiendo la vicepresidenta sin dejar de lado nunca la afinidad que tiene con el presidente de la República.
Claro, claro, claro. ¿Y cómo ves también este armado que decías, perfilando la Libertad Avanza para el 2025, ¿no? Sin duda las elecciones legislativas. Yo te diría, Rocío, que es inteligente y es importante empezar a tener volumen y valor político. Lo que se vio hasta ahora es que anteriormente la conformación de la Libertad Avanza el año pasado lo estás viendo plasmado en las distintas provincias o en las distintas intendencias donde hay legisladores o concejales del oficialismo nacional. Ujú. Partidos en 2 y 3 bloques, algunos no respondiendo a las estrategias generales o políticas de sus dirigentes. Lo vimos la semana pasada o hace 15 días atrás en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires con un proyecto de ley enviado por el señor gobernador Axel Kicillof para la creación de una empresa de ambulancias 51% estatal y 49% privado, donde uno de los bloques disidentes de la Libertad Avanza votó en conjunto con el oficialismo provincial. Lo ves en distintas provincias el mismo escenario. Me parece que lo que está buscando hoy los primos Menem y fundamentalmente Karina Milei es empezar a darle un volumen homogéneo a una gran heterogeneidad que tiene hoy toda la formación política de la Libertad Avanza para encarar un Claro. 25 de mejor forma, ¿no? O sea, es concretamente, Carlos, agrandar el espacio, ¿no? Ahora pienso, es difícil o me da la sensación de que va a ser difícil la organización, ¿no? Que es lo que vos estás diciendo puertas adentro. Me imagino que hay varias cuestiones, ¿no? Por un lado, lo que marque la opinión pública, ¿no? Que obviamente cualquier funcionario en uso de sus funciones le va a prestar atención, más sobre todo el presidente, porque parte de de las políticas de ajuste son aceptadas, ¿no? Digo, y eso es clave ver en qué momento está el termómetro social para ver cuánto más se puede aguantar o cuánto más se puede esperar y que eso no se traduzca en conflictividad social. Algo que no está pasando ahora, ¿no? No por lo menos con sectores de forma mayoritaria, digo, ¿no? Sí, tal vez en cuestiones aisladas. Eso por un lado. La otra parte que me parece también en esta reorganización es lo que va a pasar con los otros partidos políticos, principalmente el PRO y el radicalismo, ¿no? Que ahí se juega un poco más de su propia identidad. ¿Por qué no? El peronismo o el kirchnerismo no tiene nada que ver y no va tampoco a sentarse o a negociar o a ver, ¿no? Cómo se perfila, como decíamos, lo que pueda pasar en las elecciones legislativas. Y de lo que agarre, ¿no? De estos distintos sectores, cómo puede establecer criterios comunes, ¿no? Un poco lo que estamos viendo con estas otras noticias de la salida de los asesores y eso, estos criterios comunes que en definitiva, digo, los fortalezcan, ¿no? Porque la dispersión puede llegar a ser un problema. Incluso como lo vimos ahora con la salida de un funcionario y de un asesor, ¿no? Por estar contrarios a lo que era la voz general o lo que se pretendía. A ver, Rocío, lo que yo creo que Javier Milei está claro generó un volumen político y una gobernabilidad desde la minoría institucional más importante desde el año 1983 muy fuerte. Está jugando también con que los partidos que acompañaron el voto del 19 de noviembre del pasado año hoy están sin lugar. Tanto el PRO como la Unión Cívica Radical, integrantes en ese momento de Juntos por el Cambio, o lo que era Juntos por el Cambio, digamos, sus votantes quedaron, digamos, alineados en principio al gobierno de Javier Milei. No solamente votaron el 19 de noviembre el cambio, sino que la bandera del cambio en la Argentina se la quedó Milei. Tanto el PRO como el radicalismo hoy están en el peor lugar que le puede pasar a un partido político, es el no lugar. Es no estar representando a sus votantes.
están en un proceso creativo, político, totalmente endogámico. Están hablando entre los propios dirigentes. Creo que la prueba más clara es lo que pasó el 9 de julio a primeras horas en la ciudad de Tucumán. Todo lo que salió del maltrato al presidente Macri o que no lo trataron con la deferencia que significa ser un expresidente de la República, que no pudo firmar con los gobernadores, salió de las propias entrañas del PRO. O sea, la devaluación de la figura del presidente del PRO y expresidente de la República, Mauricio Macri, salió del propio PRO. Esto me parece que es un dato que no lo podemos dejar de lado. ¿Y qué va a hacer Macri también, de cara al 2025? Digo, ¿qué va a hacer? Porque tampoco pareciera que resigna su participación, lejos de eso. No. El problema que tiene Macri no es la política. El problema que tiene Macri es cómo se comunica o cómo llega a la sociedad. Macri junto con Cristina Kirchner tienen más de 60% de imagen negativa. Para muchos sectores de la sociedad, Macri tiene más que ver con el pasado que con el futuro, a pesar de las ambiciones y que sigue queriendo ser un jugador trascendental en este proceso que está viviendo la República Argentina. Ahora, el problema de Macri es no político, es de qué manera se relaciona con la sociedad y puede revertir su paso por el gobierno, que había generado expectativas muy fuertes, había generado una ilusión de cambio en muchos sectores de la sociedad argentina que se vieron totalmente defraudados. La sociedad volvió a votar a la política, apostó a la política, volvió a tener un nuevo fracaso con el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y de Sergio Massa, y se decidió el año pasado en votar la disrupción absoluta, que es un hombre que no viene de la política, sin estructura política y que hoy es el presidente de la República. Y te diría, como atajo con respecto al peronismo, seguí de cerca y empecé a mirar con detenimiento el rol de Victoria Villarruel con respecto a sectores del peronismo no kirchneristas. ¿Por qué digo esto? Porque fundamentalmente hoy hay un denominador común en todos los sectores políticos que no son de la Libertad Avanza, que es la deflación del liderazgo que tiene la Argentina. Hoy no hay ningún opositor con liderazgo claro que pueda construir mayorías. Entre ellas incluyo a Cristina Kirchner. Y hay muchos sectores del peronismo que no están de acuerdo con que el kirchnerismo siga cooptando fuertemente al Partido Justicialista, y ahí te diría, mirá, Rocío, en ese atajo que no es casual las declaraciones últimas, ya te vuelvo a repetir, lo que pasó en el Senado de la Nación la noche del 36 a 36 y el tuit de ayer con respecto al conflicto que terminó eyectado el subsecretario de Deportes de la Nación en el pedido de Francia por actitudes homofóbicas y racistas de la delegación argentina de fútbol en los vestuarios de Miami. Digo, me parece que está un momento de muchísima revulsión y de muchísimo cambio político, porque como vengo diciendo, para la política el 2025 ya empezó. El proceso electoral 2025. Absolutamente. La sociedad todavía está totalmente fuera de todo eso. Sin duda, Carlos, sin duda. Coincido en ese último punto que marcabas. Muy interesante conversar con vos, con este panorama, ¿no? Pensando en lo que se viene sobre todo, ¿no? Más allá de lo que está pasando ahora y cómo se van perfilando los distintos espacios. Como siempre, gracias por atendernos y traernos tu análisis. No, muchísimas gracias a usted y que tenga muy buen día. Igualmente Chau, chau. para vos. Hasta luego.